Shabbat Shalom. Para mí, la verdad, siempre es un placer muy, muy grande el poder estar guardando Shabbat, pero más todavía si lo haces en comunión con los hermanos, ¿no? Porque sí es cierto que podríamos guardar en casa el Shabbat siempre, el cumplir con el mandamiento, pero siempre estar en la comunidad con los hermanos siempre es un gusto tremendo. Bueno, pues Shabbat Shalom también a los hermanos que están a la distancia, allá en América, que siempre hay mucha gente que está siempre reunidos y se paran bien temprano, porque allá es muy temprano, y siempre están atentos, no a nosotros, sino al estudio de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte número 4 del estudio que vamos llevando del capítulo 49. O sea, ha sido largo, ¿eh? Ya hemos visto las bendiciones de parte de Jacob. Este es el capítulo 49 de Bereshit, de Génesis. Y bueno, para hacer una especie de review de lo que hemos venido viendo, es que Jacob está a punto de morir. O sea, Jacob ya sabe que va a morir pronto. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Pues empieza a llamar a sus hijos para proferir bendiciones sobre de ellos. Hemos visto ya las bendiciones que se le dieron a Rubén, a Simeón, a Leví, a el propio Yehudá, y vimos que las de Simeón y de Rubén y de Leví eran tremendas, ¿no? Parecían que eran como reprensiones brutales, y sí lo eran, pero eso también es una bendición. Eso también es una bendición. Que haya alguien que llegue y te diga lo que está mal que estás haciendo, que alguien llegue y te reprenda, que alguien llegue y te corrija, es una bendición. O sea, yo quiero pensar en Jacob diciendo, mis hijos, ya no voy a estar con ellos, ya no voy a poder seguir dando instrucciones. No, inclusive decíamos en el estudio en el que empezamos que Jacob toma fuerzas de donde no tiene y hace lo que no hizo en toda su vida. Todo padre y toda madre, pienso que claro. El hecho de muerte, al despedirse, tienen que recomendar las cosas. Claro. Ahora, vale, cuando tú has hecho tu trabajo, igual estás más tranquilo, ¿me entiendes? Cuando tú estás seguro de que has instruido, puede ser mucho más sencillo el hecho de decir, bueno, igual y no está aquí fulano, no está aquí sutano, pero yo les he dado una educación, les he puesto unos valores, el conocimiento de la palabra, pero Jacob no hizo eso en toda su vida. No lo hizo. Sus hermanos entregaron a su otro hermano, ¿no? Hicieron barbaridad y media, mataron gente, asesinaron a sangre fría. Su hijo Rubén tuvo relaciones con una de sus esposas. O sea, la educación queda evidente que no fue la mejor. Pero hace acopio de fuerzas y sabemos que es el Ruach HaKodesh, sabemos que es el espíritu de Elohim, el que en ese momento llega a él y le instruye para decir todo esto, porque hemos visto en más de una de estas instrucciones que hay profecía. Siempre les hago este recordatorio de cómo es que estamos estudiando el libro de Bereshit, y es que tiene una visión escatológica, una visión hacia lo que viene, hacia el futuro. Y este capítulo no hace la diferencia. Este capítulo está lleno de imágenes escatológicas que hablan de lo que iba a suceder en el futuro, pero inclusive de lo que sucederá hasta nuestros días. Entonces, es increíble poder ver este recorrido y este caminar de todo este capítulo, en donde no solo Jacob está instruyendo a sus hijos y dándoles recomendaciones, y muchas de las veces, como ya lo vimos, reprensiones, sino que está también cimentando escatológicamente profecías que van a tener cumplimiento en lo futuro. Y entonces, les pongo yo en mi introducción, hemos visto las bendiciones de Rubén, de Simeón y de Leví. También vimos las bendiciones que fueron preferidas a Yehudá, mismas que dieron a luz al que vendría a través de él, ¿no? Veíamos que en realidad esas bendiciones que se le dieron a Yehudá no eran para Yehudá, sino o el cumplimiento de lo que Jacob hablaba en estas bendiciones no era más que en realidad la proyección hacia el cumplimiento de Yehoshua HaMashiach, de Jesucristo.
¿no? El cumplir las promesas de Hashem, inclusive que se le fueron dadas a Abraham. Porque lo hemos dicho muchas veces y lo dijimos también durante el estudio donde vimos esto. Decíamos, en Yehoshua, en Cristo, es que se cumple verdaderamente lo prometido a Abraham de parte de Elohim, ¿no? Dice, mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes, ¿no? Mira la arena del mar y cuenta los granos de arena. Esto no se cumple más que en Yehoshua. En Yehoshua, trayendo a multitudes a sus pies, ¿no? A multitudes que solamente la única forma de poder convertirse en pueblo de Adonai sería a través de él, de reconocer su palabra, de reconocerlo a él como nuestro Señor y nuestro Salvador y reconocer su muerte y resurrección en la cruz, ¿vale? Ahora, yo les pongo aquí que no son meras bendiciones tribales, sino anuncios proféticos de largo alcance que cumplen en el destino o con el destino final de Israel. La manifestación del reino y la supremacía del propósito divino en el Mashiach, en Cristo, en el Mesías. Amén. Ahora, vamos a continuar con el resto de sus hijos, los cuales también serán profetizados. Los hechos futuros para cada uno de ellos, para el pueblo de Israel y para todos y cada uno de nosotros también, los que hemos sido convidados, injertados y llamados a formar parte de su pueblo. Y todo esto de labios de Jacob. Amén. Ahora, en esta porción vamos a ver a partir del verso 13, ¿vale? Avísame cuando ya estén ahí. Sí, 49, 13. Zebulón dice, morará por la orilla del mar, será un puerto para los barcos y su costado reposará en Sidón. ¿Vale? Entonces, yo les pongo como comentario, algunos de los comentarios van a ser muy cortitos porque no hay una carga tan potente en lo que veremos en cada uno de ellos, pero vas a ver que en otros sí son bastante profundos. Zabulón se podría traducir como morada o habitación. Y es que literalmente está profetizando Jacob sobre la región donde habitará la tribu de Zabulón. Que si tú ves el mapa, es increíble, pero él se encuentra en una posición súper estratégica, porque se encuentra entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Y esta posición le da a se convierte en un lugar donde las rutas mercantiles y donde todo lo que había en ese momento de tráfico, por decirlo así, llevando mercancías y todo esto, cruzaba exactamente por donde estaban él. Entonces, fue realmente muy próspero Zabulón en ese sentido, ¿no? Fue muy, muy próspero. El 14 dice, Isaacar es un asno echado entre dos alforjas. Ahora, ¿te das cuenta? No van en orden los nombres de los hijos como fueron haciendo ya. Aquí mi Biblia dice, Isaacar es un asno de huesos fuertes. Sí, bueno, acuérdate que cada versión puede transliterar diferente. No sé qué sea, igual es la Reina Valera, o no sé, pero translitera de manera diferente, ¿ok? Yo siempre procuro ocupar una que se quede lo más pegadito a lo que dice en el original, ¿no? Entonces, dice, Isaacar es un asno fuerte echado entre dos alforjas. ¿Sabes qué son las alforjas, no? Son estas como bolsas que trae atrás el animal. Sí, el asno, con el fin de poder llevar carga, inclusive adicional de la carga que se le ponga sobre los lomos. Dice, al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Fíjate lo que está diciendo aquí. Literalmente Isaacar se convirtió en un esclavo y siervo, ¿eh? En la historia, la tribu de Isaacar se convierte literalmente en siervos de los filisteos a causa de no haber hecho lo que les correspondía. Llegaron y vieron todo tan bonito, todo tan chulo, todo tan hecho, no hay que hacer nada,
y se tiraron a la ociosidad, ¿no? Fíjate, les pongo, ¿no? A causa de su mediocridad, viendo la abundancia del lugar al cual habían sido asignados en las tierras de Canaán, se tiró a descansar. Literalmente dice que puso su hombro para llevar el peso de la carga. O sea, no hizo nada para evitar, no el peso de la carga del trabajo arduo y pesado de trabajar para o edificar para ellos mismos, sino para estar debajo del yugo de alguien más. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se vería hoy un isacarita? ¿Cómo se vería alguien de esta tribu con estas formas y estos modos de actuar? Una persona extranjera que venga acá y que no descanse en un día, por ejemplo, ¿no? No, porque eso no fue lo que hizo Isacar. Isacar llegó, miró la prosperidad y se echó a rascar el ombligo. No trabaja. No. Fíjate, les pongo, ¿no? Les pongo yo aquí. Que viendo tanta prosperidad, terminas diciendo, esto es lo mío, ¿no? Fíjate, y de esto es de lo que padecen cientos de miles de creyentes en todo el mundo, porque a mí me gusta traspolarlo esto, no solamente al punto de lo natural, sino en lo espiritual. Porque si bien es cierto que la palabra dice que el que no trabaje, que no coma, también es cierto que lo espiritual es sumamente importante, sumamente imprescindible. Y cuando tú decides hacer eso, decir, ya no hay nada más que aprender, yo me conformo en lo que me han contado en mi iglesia, voy los domingos, voy los sábados, voy los días que sean a la iglesia y lo que me han contado es suficiente. No importa si es verdad o es mentira, no importa si está encaminado correctamente o no. Yo decido no esforzarme, yo decido flojear espiritualmente, ¿no? No es escudriñar las escrituras. Fíjate, les pongo yo aquí, el Señor ya nos rescató, ya lo hizo todo, nos libró de la esclavitud del pecado, Él ya lo hizo todo. Tú no tienes que hacer nada. ¿Has escuchado alguna vez este diálogo en algún lugar en donde te están enseñando la palabra? Tú ya no tienes que hacer nada. El Señor ya lo hizo todo. Es verdad. Para tu salvación no tuviste que haber hecho nada. Pero ¿qué tal para honrar al Eterno? ¿Qué tal para dar evidencia de esa salvación de la cual has sido compartido? De la cual has sido convidado. Fíjate, y fue tal el regalo y tan grande salvación que se tiraron a la religión, literalmente, al dogma, porque eso es algo que es terrible y es cierto. Hay gente que no cree en Adonai, sino tiene una religión. Hay gente que no honra a Yehoshua, sino que sigue un dogma, porque su religión le ha dicho que tiene que ser de tal o de cual forma. Pero no es lo que dice la Escritura, no importa. Es lo que dice la religión. Hombre, eso no es agradable. Si no es agradable para nosotros, imagínate para el Eterno. Es como vivir en esclavitud. Exactamente. Se pusieron en esclavitud tal y como lo hicieron los isacaritas. Sí, porque ya no lo, o sea, no sienten por lo que realmente sienten, sino por lo que le imponen. Exacto. No, ni siquiera sería por lo que realmente sienten, porque eso sería mucho más peligroso, ¿no? Andar por emociones. Andar por certezas de lo que la Escritura dice. Si la Escritura dice que es rojo, tú no puedes decir que es o naranjita, o que es casi vino, o que es violeta. Es rojo. Pero ¿qué pasa? Que los matices que las religiones y los dogmas imponen, ahí es donde está el problema. Porque esos matices no, y voy a decirlo con mucho temor, pero también con mucha seguridad, esos matices no están en concordancia con lo que dice la Escritura muchas veces. Esos matices se apegan o se sujetan más al pensamiento del hombre que al de Elohim, que al del Creador.
Y entonces terminas haciendo barbaries tales como decir que el Shabbat no debemos guardarlo porque el día que debemos guardar es el domingo. ¿Pero quién dijo esto? Bueno, fue un Constantino. ¿Quién fue Constantino? Fue un emperador. Pero ya sé qué autoridad tiene. Hombre, ya sabemos que no tiene autoridad, pero ¿qué? Se legisló y como se legisló así fue. Y la iglesia romana después lo hizo ley. Y tristemente la iglesia cristiana adoptó todo lo que Roma era. Y así como eso, tenemos infinidad de dogmas, infinidad de cuestiones religiosas que no honran al Eterno, que no caminan conforme a su voluntad. Y entonces cuando tú miras a una persona en ese estado, ¿qué piensas? ¿Es libre? No, no es libre. Ahora, ya que te digo, si hablamos de la Torá, de la ley, de las instrucciones del Señor, de guardar su Torá tal y como lo dice su palabra, hombre, eso ya es mucho más complicado, porque entonces terminan atribuyéndole al pueblo de Israel la única autoría de la Torá misma, cuando la autoría de la Torá es de Adonai. Y el cumplimiento de esta no es de única y de exclusiva obediencia judía, sino de todo aquel que se llame y se reconozca pueblo de Adonai. Entonces, ¿te das cuenta cómo trasciende en lo espiritual esto mucho más poderosamente? Estos isacaritas hicieron lo que mucha gente hace hoy, claro, en lo natural, pero nosotros hoy lo vivimos en lo espiritual. Eclesiastés 4:5. Fíjate, es que es terrible. El necio, dice, se cruza de brazos y acaba por destruirse a sí mismo. Claro, ¿se acuerdan lo que hemos definido como necio? ¿Quién es el necio? El que hace conforme a su propia voluntad, habiendo ya conocido la voluntad del Eterno. ¿No? Decido hacer mi propia voluntad, aun cuando conozco las bondades, los alcances y la magnitud y el poder de la voluntad del Eterno. Decides ir conforme a tu propia voluntad, conforme a lo que te han enseñado, se cuadre o no a la Escritura. Perdón, pero ese es un necio, ¿no? El que se cruza de brazos y dice, no, a mí me dijeron en mi iglesia que yo no debo hacer eso. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo va a ser? El hombre perezoso, dice, en lo laboral, yo les pongo, ¿no? El hombre perezoso en lo laboral ya es terrible. Ahora imagínate en lo espiritual. Si ya es terrible un hombre perezoso que no quiere trabajar, ¿no? Ahora imagínate en lo espiritual. Porque dijo, si de gracia recibiste, das de gracia. Pablo, claro. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Hombre, entiendo lo que sabes. Hombre, ese sería un hombre que más allá de solo la responsabilidad de cumplir, tiene ya la responsabilidad de compartir. Pero, ¿sabes? Yo me conformaría con que empezara a hacer. Ya vendrá el tiempo de dar. Ya vendrá el tiempo de dar lo que por gracia hemos recibido. Más bien haz conforme a lo que has recibido en tu vida para que después puedas dar a través del testimonio, a través de tu vida. Ahí ves un montón de hermanos con un montón de ganas de compartir el evangelio, con un montón de ganas de compartir la palabra. Baruch Adonai, bendito sea el Eterno, que así sea. Pero no quieren guardar Torah. No quieren obedecer al Eterno. ¿Cómo es posible? ¿Qué le vas a compartir? Yo sé el evangelio, claro, yo sé lo que le vas a decir. Aquí también lo compartimos. Yehoshua murió en la cruz, Jesucristo murió en la cruz para la salvación de todos y cada uno de nosotros. ¿Lo merecíamos? No, es un regalo inmerecido, ¿sabes? ¿Hicimos algo para merecerlo? Todo lo contrario. Hicimos todo lo necesario para no merecerlo, pero en su gracia y misericordia, Él nos salvó. Vale, pero ¿qué haces con lo que dice después? El que ama a Adonai, el que ama a Yehoshua, obedece sus mandamientos.
Bueno, es que no se refiere a eso, es que se refiere a que los mandamientos de Yehoshua, y por ahí te encuentras una parte donde dice, y este mandamiento no es nuevo, es el que se dio al principio. O el que dice conocerlo y no guarda. Claro. Es mentiroso. O el que dice conocer su Torah y no la guarda, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahí entra el versículo donde dice, mira que te mando que te esfuerces. Claro, o sea, es que va a haber necesidad de ser valiente y esforzado para poder hacer conforme a su voluntad. Porque la batalla que vas a luchar, en cuanto empieces a hacer esto, no es como la de Josué o Yehoshua, hijo de Nun. No. Los muros que se van a caer o que tienen que ser derribados, no son los de Jericó, ¿sabes? Son los de tu carne. Porque la pelea es contra tu carne. La pelea es contra toda la influencia. Por eso dice, la lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Claro, pero ¿sabes por qué dice eso? Porque lo que no es carne ni sangre ya tuvo tal influencia en tu carne que cuando termines luchando, lucharás contra la influencia del que no tiene carne ni sangre. Pero la batalla será durísima y requerirá ser esforzado y ser valiente. Entonces, es necesario entender estas cosas. El perezoso, en lo espiritual, terminará perdido. Dice nuestro versículo de Eclesiastés, terminará por destruirse a sí mismo. Eclesiastés 4:5. El mío dice, es verdad que el tonto no quiere trabajar y por eso acaba muriéndose de hambre. Exactamente. Fíjate, ¿no? Y terminará muriendo de hambre, ¿no? Imagínate, traspólalo esto a lo espiritual. Aplícalo a lo espiritual. El perezoso que no tiene ganas de ni siquiera conocer a su creador, ni de saber lo que el Señor le ha dicho, nada. Ese, ¿sabes qué va a terminar? ¿Sabes cómo termina la gente que rechaza o que ignora o que conociendo su palabra voltea su cara y le da la espalda? Terminará en el último día siendo resucitado, en el último día, para la muerte segunda. Para la muerte segunda. Teniendo la oportunidad tremenda. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos de Rubén, no? Rubén, tú, el primogénito, ¿no? El que es portador de mi vigor porque fuiste el primero. Tu ímpetu te descalificó. Tus muchas ganas y tus muchas fuerzas y el poco control que tuviste de tu vida te descalificó. Eras el primogénito, ya no lo eres más. Y yo les decía en ese momento, ¿no? ¿Imaginas estar delante de Adonai en el último día y te digan, fulanito, sutanito, para no decir nombres, ¿no? Está feo eso. No queremos ninguno de nosotros estar ahí. Pero que nos diga el Señor, o que les diga el Señor, para que no seamos nosotros, ¿no? O es que hay que hacer lo necesario para que esto no suceda. Estabas en mi mano y por tu ímpetu te saliste. Por tu ímpetu rechazaste. Por tu ímpetu me diste la espalda. Era tuya la salvación, ¿sabes? Yo la planeé para ti. ¿Y sabes cómo es que el Señor planea la salvación para cada uno de nosotros? Porque Él murió en la cruz por todos. No es que la pierdas, ¿eh? Ojo, no es que llegues ahí y digas, fue tuya y la dejaste ir. Era tuya la salvación y por tu mal caminar se perdió. No, porque cuando el Señor salva a alguien, no retirará su salvación. Pero si tú estás en ese momento o te toca estar en esa circunstancia, significará que nunca fue tuya. Porque nunca reconociste al único que podía dártela. Porque lo único que tenemos que hacer nosotros para ser salvos es ¿qué? Rendirnos ante Adonai. Ponernos a los pies de Yehoshua. Saber que merecíamos la muerte. Que merecíamos el peor de los castigos. Y que el Señor se hizo en la figura de un hombre para recibir el castigo por ti y por mí. Pero cuando tú rechazas esto, sea literal, sea explícito o en tus obras, lo único que estás demostrando es que no te interesa tal salvación. Terrible expectación de juicio
queda solamente cuando después de haber sido rescatado y llamado y limpiado por la sangre del Cordero o del Corbán perfecto, que es Yehoshua, tú decides pisotearla, haciendo en contra de su voluntad todo. Les pongo yo aquí, ¿sabes cómo terminará ese que prefiere lo que dice la religión o lo que verdaderamente, perdón, ¿sabes cómo termina ese que prefiere lo que dice su religión a lo que verdaderamente dice la Escritura? ¿O lo que enseña la Torah? Terminará como un isacarita. Esclavo. Esclavo del pecado. Esclavo de su carne. Esclavo y sirviendo a la ignorancia, esa que deshonra al Creador. Y al final ya sabes lo que termina, ¿no? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de nuestro Creador, es vida eterna, pero rechazaste el regalo. Abogado tenemos, pero no quieres ser abogado. Terminará como un isacarita, esclavo del pecado, sirviendo a la ignorancia. Ahora bien, Proverbios 22, 29 dice, y esta es la otra parte, esta es la parte que nosotros debemos abrazar y escuchar y poner por obra. 22, 29 de Proverbios. ¿Has visto hombre solícito? Hombre hábil con el que es en su trabajo. Hombre hábil o solícito en su trabajo. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Cómo dice tu versión, hermana? De hombres comunes. ¿Has contemplado a un hombre hábil en su trabajo? Delante de reyes es donde él se apostará. Así es. No se apostará delante de hombres comunes. Exactamente. ¿Qué dice aquí? ¿Has visto hombre solícito? ¿Sabes quién es el solícito? El que está presto. El que está puesto. Ahora imagina y visualiza a un hombre solícito en la Escritura, a un hombre solícito en la Torah. ¿Qué hace un hombre solícito que escudriña la Torah? Yo no quiero darme ningún tipo de exaltación, ni privilegio, ni guayabazo, como decimos en México. Pero cuando mi esposita y yo encontramos en la Torah, porque el Señor nos llevó hasta ahí, en Levítico 11, lo que era y no era comida, volteamos a vernos y dijimos, ¿ya viste lo que dice aquí? Dice que esto, y esto, y esto, y esto más no se come. Estábamos solícitos, claro. Teníamos un corazón solícito a lo que el Señor dijera, claro. ¿Y sabes qué dijimos? Pues no comamos. Pero todo el mundo lo come. Sí, pero la Escritura dice que no. No conocíamos todavía de guardar Torah. Éramos un par de cristianos comunes y corrientes. Más corrientes que comunes. ¿No? Y sabes, ¿qué dijimos? El Señor dice que esto no es comida. El Señor dice que el día que hay que guardar es tal. El Señor dice que lo que estamos haciendo está mal. ¿Tienes un corazón solícito? Ponte las pilas. Porque, ¿sabes? El tener un corazón solícito determinará que has respondido al llamado, ¿no? Y que delante del Eterno te dirá, buen siervo fiel, hiciste conforme a lo que te ordené. Oye, hermano. Eso también enseña la unidad. Claro, hombre, hay que ser, es que para poder estar solícito debes haberle rebajado así como 45 niveles al orgullo, ¿no? Claro. Y cuando alguien ofrece a usted un alimento que no es, digamos... Me encanta que me ofrezcan cosas que no puedo comer. Porque es la oportunidad perfecta para predicarles. No cae en tentación. No, hombre, hermana, es que lo que no es comida... A ver, lo que no es comida no es comida. Y yo siempre he pensado, si me ponen una cucaracha bien cocinada enfrente... El jamoncito de jabugo, el bueno. Yo no estoy hablando de... No. Aunque me pongan ¿cómo se llama? Invitan a una mesa. Es más, mira, aunque me sirvieran así, me levantaran ¿cómo se llama? La tapa esta y una langosta, un cucarachón enorme, ¿no?
Porque esas son las cucarachas a las que yo me refiero, ¿no? Porque es que, no, es peor, ¿no? Pero a mí se me figura que es que los camarones, ¿cómo se llama? Langostas y todo esto, pues son realmente como las cucarachas, se alimentan de desperdicios. Pero no decían que este hombre, el predicador antes de Juan el Bautista, se alimentaba de langostas. Sí, hermana, pero no de esas langostas, No son de las langostas que vuelan, del insecto. Esos son uno de los pocos insectos que la Torah dice que puedes comer. Los que no reptan, los que no se arrastran, los que tienen patitas para brincar y los que vuelan. Esas, las langostas específicamente, los saltamontes son lo mismo. Es que él se alimentaba de saltamontes. Él se alimentaba de langostas que no eran otra cosa más que unos grillotes enormes. Que no sé cómo se los podía comer, pero bueno. ¿Y eso no comía? Sí, claro. ¿Está permitido, no? Hombre, en la Torah se está permitido. Por eso cuando en México me invitan unos grillos, pues eso sí me los puedo comer. Pero a mí me lo imagino. Hombre, claro. ¿Por qué? Fíjate, es muy buen punto, hermanita, ¿eh? Sí, a mí Este es muy buen punto, fíjate. Es muy buen punto, porque si yo te pongo un grillo bien cocinado, hombre, yo en Mérida, en Yucatán, en México, pude ver estas como langostas, sí, del tamaño de mi tablet, ¿eh? Literal, ¿no? Y ya existen, ya venden los guasanitos. Claro, en México, de hecho, es muy común que te vendan los chapulines, le llamamos en México, los saltamontes ya con enchiladitos o cocinaditos ahí muy ricos, ¿no? O sea, pasados por tostadito, así. Yo no sé si son tan ricos porque yo a las veces... Lo he comido, los he comido, sí. Yo sí los he comido. No, saben, son animalitos que saben humedad. Eso es lo que yo siempre he pensado. Saben como mucha humedad, porque son creo que será el 60% de su cuerpo es agua. Y se alimentan de hojas. ¿Y los caracoles que se alimentan de hojas? No. Todo lo que repte, dice la escritura claramente que todo lo que repte no es comida. Hombre, yo antes de conocer la Torah, sí anduve comiendo, aunque no está escrito, ¿no? Me comía un pulpo, me comía unos caracoles, me comía las calamares o las sepias o lo que fuera, ¿no? Los chipirones que le llaman aquí en el País Vasco, ¿no? Sí, pero eso es una tentación para mí. El marisco me encanta, porque yo nací en un pueblo. Hermana, Es un pueblo. pero yo te voy a hacer algo, yo te voy a preguntar algo. Y esto es algo que yo tuve que preguntarme. Ellos también eran pescadores, ojo, ¿eh? Todos ellos pescaban. Eran pescadores. Todos los apóstoles eran pescadores. Ninguno de ellos jamás probó una gamba, jamás probó un bogavante o como quiera que le llamen. Cangrejo, nada de eso, ¿no? Ni uno de estos que le llaman toro, ¿no? Son enormes, ¿no? No, ¿sabes por qué? Porque la pregunta debería ser, yo vengo de una raíz de pescadores y esa cosa me encanta, pero ¿no te encanta más honrar a tu Señor? ¿No te encanta más darle gloria y honra a través de tu obediencia al Señor? Lo que no es comida, no es comida. Claro, nos han enseñado que las cosas... Tiene mucho hierro. ¿Mande? A mí me han dicho eso. Hombre, sí, tanto hierro como tienen los berros. O como tienen los frijoles. O como tiene las espinacas. Hombre, el brócoli. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros debemos decidir, ¿voy a hacer una isacarita? ¿O qué voy a hacer? Voy a decidir yo, tirarme y decir, bueno, esto es lo que hay. La palabra muy, muy, muy famosa aquí, ¿no? En este país. Es lo que hay. Es lo que hay. Yo soy así y ya está. No, hombre, no es que, yo soy así. Es que, ¿sabes? En mi casa se desayunaba, se comía y se cenaba puerco. En mi país también. ¿Sí? En México, tú dices, vamos a cenar con los amigos. Y terminas comiendo puerco. Sí. Tacos al pastor, las carnitas, shalala, ¿eh? Hombre, vamos a comernos un rico pozolito. Si yo fuera que fui a México no puedo comer nada. Porque yo les preguntaba, ¿y todo esto está hecho con cerdo? Sí, hombre, pero es de pollo. Dice que es de pollo, sí, pero es que lo preparamos con cerdo. Con ganas de decirles, el Señor les reprenda, ¿no? No, bueno, y ahí te preguntan, bueno, yo ahí me pongo a dieta, ¿no? Y te preguntan, y sabes, y todos preguntan, ¿pero que usted qué es? ¿De dónde? ¿Qué religión es? ¿No? Soy cristiano. Bueno, yo sí ocupo la palabra cristiano para cuando voy a predicar eso, porque todo creyente, yo también soy cristiano, te dicen. Sí, y ya leyó su Biblia. Bueno, pues no tanto, pero... La gente te contesta con perdón,
Pero si Jesús comió, estuvo en una boda y convirtió cuando no quieres beber vino. No, a ver, espérame. Es que no podemos sacar fuera de contexto el texto para hacer lo que él quiera, lo que yo diga, ¿no? O sea, hay quienes son tan religiosos y tan sumamente, ¿cómo se llama? Fanáticos y religiosos que dicen, no, tú eres cristiano, jamás vas a poder tomar una copa de vino. Hombre, si lo que dice la palabra es que no te embriagues, que no tengas excesos. Y Joshua, Pablo le dice a Timoteo, yo sé que andas malito de tu panza, de tu estomaguito, no tomes agua porque supongo que el agua de aquellos días era de muy mala calidad y por eso se ponía enfermo. Le decía, toma vino. Claro, el vino que le está ofreciendo, le está diciendo, no es un Cabernet Sauvignon ni es un crianza que tiene 12, 17 grados de alcohol. No, el vino de aquellos días, bajos grados de alcohol. ¿Por qué? Porque era del día, ¿no? Era rápido y era un fermento rápido lo que se hacía. Muchas veces era hasta mosto, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es entender que lo que el Señor nos está llamando a hacer es la obediencia. No acostarnos en el pasto espiritual precioso que el Señor ya hizo y cruzarnos de brazos y de piernas y decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Hamburguesita de cerdito? Venga, la hamburguesita de cerdito. Pues no. O decir también, bueno, es que cuando Cristo vino y murió por nosotros, o sea, y todo, él cuando él vino a cumplir lo que yo no podía cumplir. Y, o sea, porque ya lo No, claro, eso es una realidad. Claro. El Señor vino a hacer lo que tú no puedes hacer, darte salvación. Ajá, no, pero, o sea, hablando con respecto a lo de guardar la Torah. Pero es ignorancia. Eso, mira, yo cuando escucho este tipo de cosas, la verdad me da mucho dolor en mi corazón, porque lo único que dejan mirar es una terrible ignorancia. Claro, porque hasta Pablo muestra o habla de que él guardaba Torah. Hombre, claro que él guardaba Torah. ¿Se acuerdan cuando dimos hace poquito un estudio completo sobre lo que era que el creyente debe guardar Torah? En el canal hay 2 estudios, que es la parte 1 y la 2, donde dice, todo creyente debería guardar Torah. Y vemos a un Pablo que está haciendo las veces de lo que haría cualquiera que guarda Torah. Cuando llega con los hermanos, les cuenta todo lo que ha hecho en los viajes y les dice, pero Pablo, Saulo, pero andan diciendo que tú no guardas Torah, brother. Andan diciendo... Torah es los 10 mandamientos. No, a ver, nosotros tenemos que entender que los 10 mandamientos son solo lo primero o lo que de alguna manera estaría englobando el grosso completo de todo lo que son los mandamientos. A ver, si nosotros decimos que nuestra Torah solo son 10 mandamientos, entonces estamos cometiendo un grave error. Porque entonces estamos olvidando y estamos dejando de lado todo lo que es la instrucción completa que el Señor le dio a su pueblo. Las 613, bueno, hay mucho más de 613, o tal vez son menos, pero Maimónides, él lo que hizo fue que las englobó en 613 mandamientos. Pero la realidad es que estos 613 ordenanzas o mandamientos, ¿no? Que muchos de ellos son procedimientos y ¿cómo se llama? Instrucciones, no es otra cosa más que todo el cúmulo de la sabiduría que el Señor tiene para con nosotros, para que nosotros podamos andar conforme a su voluntad, no el conforme a la nuestra. Hay pastores que dicen que eso está clavado en la cruz, que las leyes y esto que Dios dijo al pueblo de Israel está clavado en la cruz. Cuando te digan eso, hermana, ¿A dónde? tú dile, ¿me podrías enseñar el versículo que dice eso? ¿Y qué significa la cruz? Porque aparte te voy a decir algo, la escritura que claramente presenta a Yehoshua, a Jesucristo, diciendo, no piensen, porque eso se lo dice a los fariseos, es que no entiendo por qué dicen esas cosas. El Señor mismo dice, no piensen que yo he venido a abolir la Torah. Torah, acuérdate que Torah significa instrucción, ley, ¿no? Bueno, yo no vine, inclusive hace el énfasis en decir, yo no vine a abolir ni la Torah ni a los profetas, sino vine a ¿qué? A cumplir. La traducción no sería tal cual cumplir, sino hacer completa. Hacerla completa, ¿no? Hacerla basta. ¿Sabes yo cómo interpreto eso? Hacerla posible, al alcance de todos y cada uno de ustedes. Sí, porque vio que no
no se estaban esforzando para seguir. Entonces vino como a aclarar, a reforzar. ¿Sabes qué pasa? Que, No sigan mira, siendo ignorantes. él dice que él vino a hacerla vasta y completa, y yo digo que vino a ponerla al alcance de todos, porque si tú no tienes Ruach HaKodesh, si tú no tienes Espíritu Santo, o lo que se ha denominado Espíritu Santo en la traducción, será muy, muy, muy difícil que puedas obedecer, entender y seguir conforme a la Torah. ¿Cómo? Entonces, ¿hay que tener Ruach HaKodesh para poder hacerlo? Yo te diría que sí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la instrucción que está ahí es imposible de cumplir si no tienes el Espíritu del Señor. No le habría conocido. Claro, ¿por qué? Porque tu carne se revela. Pero ¿cuándo tenemos el Ruach HaKodesh? Cuando, ese es algo muy importante. ¿Cuándo es cuando nosotros hemos recibido Ruach HaKodesh? Primero que nada, cuando hemos muerto a nuestra carne, hemos sacrificado nuestra carne y la hemos clavado en la cruz. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando tu orgullo es quitado y te haces siervo del Señor. A través de morir a tu carne. Ya lo hice, hermano, ya hice eso. Ah, ¿y cómo se ve tu vida hoy? ¿Y cómo se muere la carne? ¿Cómo se mata la carne? Pues dejando de comer lo que nos conviene, por ejemplo. Así matas tu carne. Obedeciendo. Es como matas tu carne. Obedeciendo. Obediencia. Claro, ¿por qué? Si te das cuenta, es simbiótico, ¿no? Obediencia. Si tú mueres a tu carne, no puedes obedecer si no es muerto tu carne. Y cuando es muerto tu carne, por naturaleza obedeces. Y por naturaleza das honra y gloria al Eterno. Entonces es cuando has recibido del Espíritu de Dios para capacitarte y darte las competencias para poder hacerlo. ¿Y no te importan las críticas de la gente que te está mirando? Nada. Y que te diga, Mira, hermana, una vez le dieron a mi esposa en su trabajo una pierna de esas de las que tú dices, de las de bellota, de las buenas, ¿no? De las sabrosas, de las que dices, mira esto que en otro tiempo. Pues ¿sabes qué hicimos? Lo tiramos a la basura. Pero si lo hubieras dado a alguien que sí lo come, ¿cómo le voy a dar basura? Ay, eso está mal. Bueno, no, eso es para nosotros, eso fue una cosa nuestra, ¿eh? Yo creo que no debes dar. A ver, es que yo soy muy radical. Ya, sí. Si a mí me dan una cucaracha, o me dan cucaracha, no de las del mar, sino me dan un dulcecito con cucaracha. pastor, tampoco. Yo sí sé que hay gente pasando hambre en la calle. A ver, espérame. Pues yo cojo y les llevo a ellos. Hombre, a ver, no vivimos en un país donde la gente esté caída en la calle pidiendo comida, ¿no? Y si es así, tampoco le daría la pierna de cerdo que me dieron. Perdón. Yo prepararía unos buenos sándwiches de pavo, unos buenos sándwiches de cualquier otra cosa y le llevaré a la gente que tiene que comer. Pero no voy a dar lo que no es comida a la que la gente. Sí, porque si, ¿Por qué? Si tú sabes que no está bien, no le vas a ir a dar algo. Como por ejemplo, si tú sabes que algún pan está podrido, no le vas a ir a darlo podrido. Claro. O sea, si me dan a mí un panecito de cucarachitas con polvo de cucarachas, porque ahora ya está tan común, ¿no? Que los insectos quieren que se coman todos, ¿no? Muy común de que ahora quieren en la Comunidad Europea que todos comamos larvas de este escarabajo que hace bolitas con la caca. ¿Sí has visto, no? Bueno, ese. Entonces, esto no es comida, lo prohíbe la Torah y me lo regalan. ¿Lo voy a dar a alguien? No. ¿Por qué le voy a dar a la gente lo que no es comida? Claro, la tradición judía y muchos hermanos te dicen, hombre, véndelo y con lo que ganes, dáselo a la iglesia o lo que sea, ¿no? Yo no. Y tenía un hermano que decía, un amigo, muy amigo nuestro, que decía, fíjate, escucha, uno de ellos dijo, ¿y por qué no se lo regalas? Y el otro dijo, ¿y por qué va a regalar lo que él no come? ¿Por qué regalaría a él lo que para él no es comida? En el pensamiento, natural, de alguien que no es creyente. Un vasco me dijo eso, Un vasco me dijo eso, que le encanta el jamón y que toda la pierna de jamón se fue a la basura. La cuestión aquí es que nosotros debemos comprender que esto no es una corriente, no es una moda, no es fanatismo. Es que te llaman fanático. Claro, te llaman fanático. ¿Por qué? Porque expones la debilidad de los de enfrente. A nadie le gusta que su pecado sea expuesto. A nadie le gusta que tú le digas lo que en la Torah está escrito y que hay que obedecerlo. No, pero a la gente
que dicen es que esto ya está clavado en la cruz, que Cristo santificó todos los alimentos. Claro, entonces Cristo murió en la cruz para que pudieras comer cerdo. O sea, O gambas. No, es que dijo mata y come. Ajá, a ver, Mata y es que come, porque lo dijo. yo creo que vamos a dejar el estudio para después y vamos a continuar con esto, porque es que, mira, cuando tú lees ese versículo, yo cada que escucho que alguien dice este versículo que dice que Pedro estaba en el aposento alto, ¿no? Después de un ayuno tuvo hambre, pero él en medio de este tiempo cayó en un éxtasis y vio un manto que descendía del cielo con un montón de animales. Todos ellos tamé, o sea, animales que no eran comida, que eran incompatibles con la santidad de Dios. Entonces, escuchó una voz que dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor. ¿Por qué? Porque yo jamás en toda mi vida, ojo, estos son como 15 años después de que Cristo ya se hubiera ido, yo en toda mi vida jamás he comido nada que no sea tahor, o sea, no he comido nada impuro, que le llaman impuro, ¿no? Pero que sabemos que es tamé, incompatible con la santidad. Yo jamás he comido nada que no sea comida. Y entonces en ese momento el Señor dice, no llames impío o impuro lo que yo he santificado. Y Pedro dice, se queda súper sacado de onda. Ya quiero ver a la cara del pobre Pedro ahí diciendo, ¿qué me estás diciendo, Señor? Bueno, pues este pequeño pasaje, todo el mundo lo toma como el pretexto perfecto para decir, el Señor santificó todos los animales. Pero, ¿sabes? Todo aquel que te diga esto, tristemente tengo que decirte que su teología es terrible, no ha entendido ni comprendido absolutamente nada de la Escritura y no sabe a lo que se refiere. ¿Por qué me atrevo a decir esto con tanta seguridad? Porque más adelantito, versículos más adelante, le dice, vendrá a ti un hombre llamado Cornelio que te llevará a casa de... irás a ver a Cornelio y vendrá un hombre por ti porque irás con un gentil a su casa. Tú ve con ellos, no pasa nada. Y dice Pedro, Señor, los judíos no vamos a casa de los gentiles. Y ahí es cuando... Pedro, ¿qué te acabo de decir? No llames impío lo que yo he santificado. Bueno, ahí todavía no lo sabe. Ahí va en el camino rompiéndose la cabeza, Pedro, diciendo, Señor, yo obedezco. Eso está en Romanos, ¿no? ¿Eh? No, ya... Entonces, ¿qué pasa? Que ahí va Pedro diciendo, Señor, claro, Señor, yo voy a obedecer. No sé lo que me estás pidiendo, pero yo voy. Claro, porque no lo entendía en ese momento. No lo entendía, pero cuando llega a casa de Cornelio le dice, hermanos míos, ustedes saben que nosotros los judíos no podemos entrar a la casa de un gentil. ¿Es 10? No podemos entrar a la casa de un gentil porque no lo tenemos prohibido. Inclusive ellos llaman como animales a los gentiles. Les llamaban perros, les llamaban rata, les llamaban víboras, les llamaban cucarachas, les llamaban toda clase de animales. Hasta el día de hoy lo hacen. Es triste, pero lo hacen. Todo el que no es judío y todo el que es gentil es un animal. Y dice, pero el Señor me ha revelado. Ay, Pedro, gracias por explicárnoslo. Gracias por dejarnos enterados para que nadie, aunque así lo hagan, diga que esto es un permiso para comer cosas que son comida. Lo que está diciendo es, el Señor me ha dado a entender que Él ha santificado a todas las personas y que yo no puedo seguirle mencionando como animales. Él ha santificado y yo no puedo llamar impío o incompatible lo que Él ha santificado. Él murió en la cruz y no hizo acepción de personas. Él murió por todos. Él murió para que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento, O sea, que y tengan vida eterna. Sí es... Pero algo que sí es cierto es que él entiende claramente que lo que el Señor le está diciendo ahí no es ve y come lo que se te dé la gana. Él está diciendo, ustedes judíos, por tradición o por, no sé cómo podré mencionarlo, le llaman animales al gentil. Le llaman como animales al gentil. Pues así como ves toda esa magnitud de animales que ves ahí, es para que no se te escape ninguno, ¿sabes? De cómo es que tú menciones a estos gentiles. No vuelvas a mencionar que son impíos, porque yo morí en la cruz por ellos.
y yo les he santificado. Y a lo largo de la historia también se ve de cómo hay que tener cuidado con lo que hablamos y lo que pensamos, porque luego vemos que la sociedad les trata mal a los que son de Israel. O sea, por ejemplo, Hombre, claro. en la Segunda Guerra Mundial se les decía cucarachas, se les decía perros, que eran animales. O sea, también Claro. como que... Pero ¿sabes por qué, no? Lo que pasa es que esto era como un pago por lo que ellos decían. Claro. Tú dijiste que nosotros éramos tal, pues la cucaracha eres tú. Y mira, simplemente lo vemos al día de hoy. Nosotros no podemos pensar en tener odio por ninguna fracción de ningún pueblo y mucho menos por los israelíes. Yo tengo familia en Israel, en Tel Aviv. No. Sería una locura pensar que yo voy a hablar mal de alguien que también son personas, que también son coherederos, si es que han decidido seguir en pos de Yahushua, ¿no? Porque esa es la realidad. Y algo que tenemos que decir, ellos forman parte de este cúmulo enorme de humanidad, por la cual también el Señor murió por ellos. Lo reconozcan o no, el Señor de un tratamiento con cada uno de ellos, como tuvo un tratamiento con cada uno de nosotros. Hombre, nosotros debemos ser instruidos. Por eso hablábamos de quién es el isacarita. ¿De qué estamos hablando, no? ¿Quién es el isacarita? El que agarró, el que llegó a la religión, levantó sus manos, se sintió tan bien, le impusieron manos, lloró, sintió un poquito de tos, ¿no? Pero ¿Y no? no profundizó en las escrituras. Claro, ahí va cada domingo a escuchar lo que el pastor cuenta, y si el pastor le cuenta de los 4 fantásticos durante la predicación, pues ese se lo come. Yo estoy en una iglesia así. La primera iglesia a la que yo llegué, el pastor te hablaba de películas de acción y hacía todo lo de la Biblia en películas de acción, ¿no? Y todo el mundo decía, amén, aleluya. Qué buena estuvo la predicación, ¿no? Y yo decía, bueno, pues igual así es, ¿no? Pero conforme fui aprendiendo, conforme fui estudiando, yo dije, no es así. Y cuando ya levantas la mano y empiezas a decir, oiga, pero pastor, creo que lo que dice la escritura no va en función, bueno, pues ya es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero la realidad es que nosotros tenemos una responsabilidad y una obligación con respecto al Señor y a sus escrituras. Y esa responsabilidad es de no quedarte sentado o tirado en el pasto espiritual, ¿no? Comiendo de los frutos deliciosos y que igual y ni son tan deliciosos, ¿no? Pastor, pero cuando llega la Navidad usted se ve con un montón de gente. Ha dicho antes la de la oficina de Super que invitan a una cena. ¿No va a esa cena? Porque ahí lo que primero que dan es el jamoncito. No van. Y el no, bueno, a mi mujer no le han invitado, pero si es que te invitaran a una fiesta del trabajo, primero que nada, ¿cuál es la razón por la que estamos festejando? Hombre, pues, si es una fiesta de trabajo, vamos a la fiesta de trabajo. Pero yo realmente no festejo Navidad, no festejo Año Nuevo, no festejo San Valentín, no festejo ni el Día de la Madre, pobre de mi madre, pero tampoco se la festeja. En una boda, cuando te invitan a una boda también, lo primero que te ponen es el jamoncito y el langostino. Hombre, pues yo voy a la boda a disfrutar y a convivir y a gozarme de los novios, de los nuevos esposos. Si hay algo que yo pueda comer, bueno, lo comeré. Si no, no. Literal. Es más, nos ha pasado muchas veces, cuando hemos andado de vacaciones o andamos ahí. Llegas, te sientas a un restaurante y del menú así brutal hay 2 cosas que puedes comer. Y de las cuales preguntas cómo están hechos y se queda una. Porque el otro tampoco se podía. Hombre, pues nos tocó comer esto y se acabó. Cuando no nos gusta algo, bien que respetamos a alguien que no le gusta el brócoli y no come brócoli, ¿por qué a nosotros no se nos puede respetar? Sí, bueno, a ver, mira, yo te voy a decir algo. El Señor es tan bueno y nos ha dado tanto favor que muchas veces nos ha pasado que nos hacen hasta menú especial. En una boda, en una fiesta tal, no, como yo sabía que ustedes no comían esto, pues hemos diseñado el menú completo para que no incluya nada que no comen. Porque en una boda hace poco tiempo yo fui el padre de la novia. Digo, ¿por qué fui el padre de la novia? Porque el papá no estaba aquí. Y entonces me dijo, oye, pues me encantaría que fueras tú quien me entregue. Hombre, qué honor, ¿no? Qué alegría, qué gozo. Y ahí voy, de papá de la novia, a entregar a la novia, ¿no? Y bueno, pues nosotros no dijimos nada, pero ellos sí nos dijeron, no va a haber nada que no sea comida, que no coman ustedes, para que puedan ustedes disgustar y compartir con... Hombre, qué bonito, ¿no?
Vale, pues esos son los favores que el Señor pone delante de ti. Pero no podría suceder esas cosas si no hay fidelidad de nuestra parte. Acuérdate, no hay nada más delicioso que honrar a Adonai. No hay nada más delicioso que obedecer al Señor. Ni el mejor jamón de bellota, ni el mejor platillo hecho con el marisco más exquisito podrá ser delicioso porque no honra al Eterno, ¿me entiendes? Pastor, pero ¿cómo usted entiende Mateo 15:11? Porque de ahí se agarran muchos pastores y... A ver, vamos a ver si lo leemos porque no tampoco tengo los versículos así tan en la... Vamos a leer, Mateo. De ahí se agarran 15:11. Hombre, este estudio se va a quedar para otro día, el del que estamos leyendo. Estaba tan interesante. Sí, vamos a seguir ahorita ya. Mateo 15:11. Pero también es bueno tener ese tiempo y estos tiempos, porque estos tiempos nos enseñan. Y ahí te quieren, cuando tú le enseñas que no se debe comer cerda con... Hombre, ya. A ver, dice. Entonces, entonces, vamos a leer desde el 10, ¿vale? Para tener contexto. Vale, vamos a leer un poquito antes, porque es que nosotros lo que hace todo el mundo es solo leer el versículo. Pero no es así porque tienes que entender el contexto de lo que está diciendo, ¿no? Dice, ok, vamos a ver, espera, vamos a leer desde el 1. Vamos a leer el 1, ¿vale? Porque es que nosotros tenemos que entender el contexto de lo que está diciendo, porque hay 2, 3 cosas que hay que entender. Entonces acercaron a Yehoshua unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos las tradiciones de los ancianos? Ojo, las tradiciones de los ancianos. ¿Las tradiciones de los ancianos es la Torá? No. Acordemos que los ancianos judíos, o más bien el pueblo judío, tenía tradiciones que no eran propiamente la Torá. Que después, muchísimo tiempo después, casi 500 años después de Cristo, es lo que ya en el compendio se denomina el Talmud. Que son todo este grupo de enseñanzas que no tienen que ver con la Torá, que pueden estar basadas en la Torá, y muchas de ellas se hicieron con el fin de poder cumplir con la Torá, pero que no son la Torá. Ejemplo de ello, para comer hay que lavarse las manos hasta los codos y hacer una oración. Bendito eres tú, Adonai, bendito Rey del Universo, que nos ordenaste lavarnos las manos para santificar los alimentos y que nada fuera impuro, ¿no? ¿Eso está en la Torá? Si le reclaman a Yehoshua, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Conforme a qué? Conforme a la tradición. Entonces, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué quebrantaban los discípulos las tradiciones de los ancianos? Aquí no dice anciano, aquí dice a los hombres de otros tiempos. Sí, pues lo mismo, a los ancianos. Es que lo que dice ahí es que a nuestros mayores, ¿no? A los ancianos. Recordemos que ancianos no solamente era por el tiempo, sino por la sabiduría, ¿no? En una iglesia le llaman anciano, no al que está más viejito, sino al que tiene más conocimiento o que, ¿no?, presenta este entendimiento, ¿no?, de la palabra. No se lavan las manos cuando comen pan, dice. Él le respondió diciendo, ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Tenemos que entender que así como la tradición para ellos es buena, no es tan buena cuando ya esta tradición empieza a ir en contra de lo que dice la Escritura. Y él respondió diciendo, porque Elohim dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que pudiera beneficiarlo, lo he dado de ofrenda a Elohim. No tiene que honrar a su padre y así invalida la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. ¿Qué está diciendo aquí? El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo honras a tu padre y a tu madre? ¿Llenándolo de flores? O sea, de palabras bellas. Obedeciendo solamente honras a tu padre y a tu madre. Cuando tú eres un mayor, yo, que soy un adulto, ¿cómo honro a mi madre? ¿Cómo honro a mi padre?
respetándoles y mirando su condición. Porque la bendición que tú puedes darle a tu padre o a tu madre, muchas veces va a ser de su propia, para su propio manutención, ¿me entiendes? Si tiene para comer, si tiene donde vivir, si tiene para vestirse. Y entonces, ¿qué decían ellos? No. Yo tengo 200 euros. De estos 200 euros, prefiero darlos en el templo de ofrenda que dárselo a mi madre o a mi padre. Esto es lo que está reprendiendo Yehoshua aquí. Tú dices honrar a tu padre y a tu madre, pero si tú, esto que con lo que vas a honrar a tu padre y a tu madre, lo das al templo, entonces no deshonraste a tu padre y a tu madre, porque para ti es mejor ir a hacer una ofrenda al templo que dárselo a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la razón por la que un judío pensaría así? ¿Por qué desampararía a su padre para darle ofrenda al templo? Hay muchas formas y muchas formas de pensarlo. Igual yo soy bien pecador y cada que yo necesito que se me curen mis pecados y se me cure mi conciencia, con esos 200 euros voy y me compro un borreguito y me lo matan en el templo y con eso me lavan del pecado. Claro. O incluso, igual y me siento más creyente, más cerca de Dios, si estoy ofrendando al templo. ¿Y qué dice el Señor? Tus sacrificios no los quiero. Lo que quiero es obediencia. ¿No es cierto? Lo que yo quiero es obediencia. Y entonces el Señor le dice, pero ustedes sí que rompen, ¿no? Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Vale? Entonces, llamando hacia la multitud, les dijo, oigan y entiendan. ¿Viste? O sea, lo que va a decir oigan y entiendan tiene que ver con lo que acaba de decir antes. Con el hecho de creer que tus tradiciones, que tus formas están por encima de las de Dios. Entonces, dice, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Ahora, bajo todo el contexto de lo que está diciendo el Señor, ¿por qué no se lavan las manos al llegar a la mesa o al sentarse en la mesa? Pensando que queda contaminado. Tienes que lavarte las manos, desinfectarte. O sea, estaban viendo todo lo que hacía Jesús para criticar. Claro, ¿y qué les dice el Señor? Aunque tú agarraras con las manos llenas de tierra la comida y las comieras, eso no es lo que contamina al hombre. ¿Qué dice después en otro versículo? Lo que entra a la boca, ¿dónde termina? En la letrina. Pero lo que sale de tu corazón, ¿dónde termina? Eso es lo que daña. Y eso es lo que hace verdaderamente daño. Entonces, siempre que te digan esto, ahora, ¿a quién les estaba hablando Josué? A los fariseos, a un montón de religiosos que tenían una ley alterna a la Torá, una ley que respondía a lo que ellos querían, no a lo que el Señor había enseñado y era realmente de cumplir y obedecer. ¿En qué momento fue eso? ¿En qué momento sucedió eso? Ahora, ¿los maestros de la ley comían cerdo? No, seguramente no comían cerdo, porque eran tan religiosos que obviamente no podían ni verlo, vaya. ¿Había entre toda esa multitud gente que comiera cerdo? Hombre, puede ser que había algún por ahí un Galileo, por ahí un griego, ¿no? De esos colados, ¿no? O de lo que ya vivían todos mezclados ahí. Un prosélito que venía apenas de estar siendo transformado y ya no comía su cerdito, ¿no? ¿A quién les está hablando aquí Yehoshua? ¿Tendría sentido hablar de poder comer cualquier cosa cuando les está hablando a verdaderos religiosos extremos? Pues no. Entonces, ya cuando tú haces esas preguntas dices, perdón, es que yo creí. Híjole, sí es cierto, no. Nada que ver, ¿verdad? Pues no. Y eso es el problema. Sacar un texto fuera de contexto para generar un pretexto. ¿No? Muy bueno. Espera, que me la apunte. Sacar un texto fuera de contexto para generar un pretexto. ¿Y cuál es el pretexto? Hacer lo que se te dé la gana. Hacer lo que se te dé la gana es el pretexto.
Y no solamente en comida, en todo. En todo. Deja de manipular la escritura, ¿no? Fuera de contexto, para. No, es sacar un texto y ponerlo fuera de contexto para generar un pretexto. No puede ser. No puede ser. Deja de hipocresía ya y empieza a obedecer. Déjalos, el ser isacarita de lado por lo que más quieras. Ya déjalos isacaritas y ya no sigas siendo como ellos. Porque ya vino Yehoshua y nos dio libertad. Y no libertad para comer lo que quieras, sino para obedecer su escritura. A ver, ¿Yehoshua es Dios? ¿Es Hashem? ¿Es el Eterno? ¿Es el Creador? ¿Quién le dio las leyes a Moshe? Él. Y luego, ¿crees que vino a morir en la cruz para que haga lo que se dé la gana? Pues no, creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿has visto hombre solícito? Así debemos ser, solícitos para ir y hacer lo que se nos ha enseñado conforme a su voluntad, ¿no? Ay, les pongo yo, ¿has visto al que busca insaciantemente a su Creador, a su Señor y Redentor, y no se duerme en sus laureles? Estará dentro de él cuando llegue el día. Venga para acá. Y tú con gusto podrás ir, sin miedo. Dice el 16 de nuestro texto base. A ver hasta dónde llegamos. Ya me dicen cuando tengan hambre, cuando ya quieren parar, porque va para largo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus, es el 49, 16. ¿Vale? Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dice, el 16. Ajá. Ahora, yo les pongo, aquí hay un dato muy interesante. ¿Por qué la profecía de Jacob es, si te das cuenta, está dividida en dos partes, ¿no? Porque la primera dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y el 17, ¿qué dice? Resulta ser serpiente. Dan será una serpiente a la vera del camino, una víbora a la orilla del sendero, que le muerde los talones al caballo para que tumbe a su jinete. Entonces, aquí hay un dato interesante porque la profecía de Jacob se divide en dos posibles variantes. La primera, tal y como el propio nombre de Dan, ¿qué significa? ¿Saben qué significa Dan? Juez. ¿Vale? Y él juzgará a Israel y a sus hermanos, al pueblo. Ahora, a ver, esta es pregunta de examen de primaria, así de concurso. ¿Quién es el juez que salió de la tribu de Dan? Shimshon fue un juez que juzgó entre los israelitas, pero que tristemente no hizo. Shimshon está considerado uno de los jueces. En el libro de los jueces aparece Shimshon como juez. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando iban a nacer Shimshon? Bueno, cuando todavía ni siquiera nacía, porque su madre era estéril, no podía tener hijos, y se le aparece el ángel y le da la profecía de que tendrá un hijo. ¿Pero que ese hijo será qué? ¿Qué iba a ser su hijo? ¿Iba a tener un voto qué? ¿Un voto qué? Un voto nazir. Alejado del vino. Y la navaja no tocará su pecado. No se cortaba el pelo ni la barba. Alejado de todo producto de la uva. ¿Se acuerdan de la vida de Shimshon? Shimshon hizo todo lo contrario. No podía acercarse un muerto, nunca. Y dice que fue y comió de las fosas de un león muerto, del panal que estaba ahí, ¿no? O sea, muchas son imágenes, muchos son solamente figuras, pero que muestran que Shimshon no fue el juez que debía haber sido. No lo hizo conforme a la voluntad del Eterno, sino que usufructuó para sus deleites y ambiciones. ¿Y por qué se le considera juez? Porque sí fue un juez, porque lo que él hizo determinó que los israelitas dejaran de ser esclavos durante algún tiempo. O sea, él sí vio por malamente. Es que mira, si tú estudias jueces, tú te vas a dar cuenta que Shimshon lo hizo realmente no pensando ni siquiera en Israel, sino en sus deleites. De hecho, inclusive cuando le sacan los ojos, le dice, dame fuerza para vengarme de estos
no para cumplir con tu Torah, Señor, no porque tú eres el rey. Él va siempre de su carne. Ahora, el Señor lo usó, sí. El Señor tiene un plan con él, sí. Y al final se cumplió el plan. Murió él también. Y fue deshonrado grandemente. ¿Eh? Le sacaron los ojos, estuvo trabajando como un animal. Su problemita eran las mujeres, ¿no? Ese era su problemita real. Tenía un problema con las mujeres, el hombre. Y andaba aquí, allá y acullá. Y, ¿sabes? Era un mandamiento para Israel no tener esposa extranjera. Ay, Simpson. Fuiste con el enemigo a buscar mujer. ¿Me entiendes? Entonces, la filistea. Bueno, exactamente. Cuidado con los filisteos y la filistea. Pero hombre, es que es bien duro esto, porque a veces no te das cuenta que no hacen falta filisteos. Dentro de las iglesias hay muchos peores que los filisteos. A veces, que se dicen ser isacaritas. Los isacaritas que andan rolando dentro de la iglesia, ¿no? Gozándose de los beneficios de ser un cristiano, pero sin hacer nada de lo que un verdadero cristiano debería hacer, ¿no? Y digo cristiano porque es bien complicado. En este país un cristiano es un católico. Yo realmente no me consideraría cristiano porque no cumplo con absolutamente nada del dogma católico. Nosotros seríamos lo que se denominan mesiánicos, ¿no? Porque creemos en el Mesías, en Yehoshua. A mí me gusta saberme parte del pueblo de Dios. Yo soy Israel. Gracias. Y no el Israel geográfico, sino el espiritual. El espiritual, claro, el Israel espiritual. El Israel verdadero no es el que está ahí en la zona geográfica donde hoy está la nación de Israel. No. Todo aquel que cree. Israel es todo aquel que cree en Yehoshua y cumple su Torah para honra y gloria del Eterno. Gracias. ¿No? Bueno, si escuché parte del pueblo de Libro. Hombre, los del pueblo de Libro, es que así se hacían llamar. El pueblo de Libro, así los conocían como el pueblo de Libro. ¿No? Aunque ellos la Biblia la estudian, los israelitas reales, los de nacionalidad. Bueno, en teoría. Sí, ¿no? Conozco gente en Israel que está ansioso de que termine Shabbat para irse a la fiestota y ponerse unas buenas. Hombre, es que esto no tiene nada que ver con el que seas o no estés allí. Esto es con el hecho de honrar a tu creador, ¿no? Y es muy notorio, les pongo, que este primer punto de la profecía es específica de que Dan juzgará como una tribu de Israel, porque él dice, juzgarás como una tribu en Israel. Hasta ahí nos deja claro que la profecía es local, ¿no? Se está refiriendo a lo que tiene que ver con el juicio que él, o el ejercer juicio como un juez en Israel. Pero la segunda vertiente de la profecía tiene un matiz mucho más escatológico. Checa lo que dice. Dan será una serpiente a la vera del camino, o sea, al lado del camino, y una víbora a la orilla del sendero, que le muerde los talones al caballo para que tumbe a su jinete. Ahora, ¿sabes cuál es la palabra que es serpiente usada aquí? La misma palabra que es usada en Bereshit 3, en Génesis 3, Nahash. ¿Sabes qué es el Nahash? Es esta serpiente. Pero fíjate, es el mismo nombre que se le pone a Hasatán, con el que es denominado Hasatán cuando toma esta forma o figura de serpiente para engañar. Y ándale, mira, le cayó a la hermana, le cayó el 20, perfecto, así es. Si te das cuenta, la profecía va por ahí, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Se acuerdan a quién se le describió como esta misma expresión a Hash? Pues a Hasatán mismo. ¿No es cierto? Y la serpiente le dijo a la mujer, ustedes no van a morir, ¿se acuerdan? Ahora, para cuando Jacob profetiza esto, no existía ninguno de los libros escritos por Moshe. ¿Es cierto? Pero la similitud entre lo que dice Jacob en su profecía y lo que la serpiente hizo en Bereshit 3 es soberanamente espeluznante. Es lo mismo lo que está diciendo. ¿Cómo debemos entenderlo? Génesis 3:15
Déjeme tomar un poquito de agua porque ya empieza a hacer estragos en la garganta. Normal. Génesis 3:15. Ahí está la promesa de la redención. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón. ¿Quién es quien herirá el talón? ¿A la descendencia? ¿A la será? Cristo en la cruz. ¿La descendencia quién es? ¿A quién se está refiriendo como descendencia? A Yehoshua. ¿Y quién es quien herirá en el talón? ¿Quién es quien herirá en el talón? Pues de Satanás, ¿no? Su obra, ¿no? La manifestación de su obra. Bueno, una víbora que muerde los talones, lo que Hashem les dice al Nahash es lo mismo. Por eso es que muchos comentaristas hacen alusión a que de la tribu de Dan, inclusive rabinos, rabinos que piensan en el Mesías y que son mesiánicos, por decirlo así, aunque no crean en Yehoshua, dicen que es de Dan de donde vendría el que se denominaría el anticristo. A ver. Nosotros entendemos claramente de qué va esto, ¿no? Nosotros sabemos claramente que anticristo es todo aquel que niega a Mashiach. ¿No es cierto? Todo aquel que niega a Cristo es ¿qué? Es un anticristo. ¿Cómo niegas a Mashiach? Y aquel que quiere usurpar el nombre de Jesús. Claro. El lugar de Jesús. Claro. Ahora. Por eso dicen que hablan de la segunda, de que va a venir antes el engañador, el anticristo. Sí, pero ¿será que es una persona la que sea esto? A ver, voy a hacer una pregunta que no quiero ofender a nadie, ¿eh? Yo antes creía que No no quiero- era yo creo ahora que es un sistema más bien. Vale, exactamente. Es un sistema. ¿Cuánto de anticristo tienes en ti? Hombre, no me digas eso, por favor. No me vengas a decir a mí, ¿no? Me ofendes. A ver, espérame. ¿Cuántas veces has ido en contra de su voluntad? Voluntariamente. Ahí ya cambia, ¿no? Voluntariamente. Porque anticristo es todo el que va en contra de la voluntad de Dios. Claro, habrá un sistema, como dice Marisa, ¿no? La hermana. Habrá un sistema que se manifieste y habrá líderes que se manifiesten y gente que hará cosas. Pero ojo, el anticristo es todo aquel que va en contra de la voluntad de Él, ¿no? Pero lo que muchos dicen y aseguran es que de la tribu de Dan es que vendría un hombre influyente, ¿no? Que iniciará lo escrito por el libro de Apocalipsis para el fin de los tiempos. Eso es lo que dicen. Ahí te va, es que mira, mi hermana sí lee, amén. Claro, fíjate, pero fíjate, vamos a entenderlo con ojos A ver. mucho más aterrizados a la verdad, porque no podemos irnos con teologías y pensamientos que la verdad tienen muy poco de salir, ¿no? Que el anticristo y que el hombre que será como muy influyente, vale, fíjate en esto. Un dato muy curioso es que en el mismo libro de Apocalipsis, la tribu de Dan no está mencionada como parte de los 144,000 sellados. Ay, papá, esto se pone bueno. No está incluido la tribu de Dan. Entonces, tendríamos que pensar que Dan es una persona o un arquetipo. ¿No? Y esto debe darnos luz a no entender que no habrá un anticristo que será un hombre carismático y que será súper influyente y todos los pueblos se rendirán a él. No. Lo que deberíamos entender es que todo el que sea como es descrito Dan, todo aquel que sea como es descrito Dan, un Nahash. ¿Qué hacía la serpiente? Morder el talón, ¿no? Que muerde el talón de todo creyente y lo hace caer. Todo aquel que está en contra de Yehoshua y hace lo necesario para que tú tropieces de tu manera de creer, ese es un Nahash. Ese es un danita. Y entonces toma sentido. Fíjate.
porque actúa como la serpiente, que a su vez es Hasatán. ¿No es cierto? Y no estará su nombre entre los sellados de Israel. ¿Por qué? Simple, no estará sellado porque está en contra de la voluntad de Adonai. Inclusive, desde el tiempo de los jueces, la tribu de Dan decide, escucha esto, abandonar a Hashem para ir en pos de la idolatría y el paganismo. ¿Se acuerdan? Como lo describe el libro de Jueces en el capítulo 18. Cuando le roban ¿cómo se llama? Le roban al sacerdote y le roban también las figuritas y el idolito ese y se lo llevan. Y le dicen, ¿tú qué? ¿Qué prefieres ser? ¿Sacerdote de una familia o de una tribu honrosa de Israel? Y se van a la idolatría. Y todo el tiempo hasta que Dan desaparece como tribu, son idólatras ellos. No guardando a Hashem ni honrando a Hashem, sino a ídolos. Entonces, todo aquel que es idólatra, todo el que está en contra de la voluntad del Eterno y que va en contra de Yehoshua, es anticristo. Es un danita. Y por esa razón es que no están considerados dentro de los 144,000 sellados. Porque no son 144,000 solamente. No pensemos en 144,000 personas. No, es símbolo. Claro. ¿Quién es Israel? Yo soy Israel. ¿No? De hecho, no tengo el versículo aquí, pero dice que cuando lleguen a Israel, de la tribu donde lleguen, de esa tribu permanecerán y pertenecerán. Y serán llamados, ¿no? Como Caleb, por ejemplo. Caleb cuando ya se vio dentro del pueblo dijo, ¿de dónde? Pues de Judá. Vale, pues ya. Y se convirtió en el líder de Judá, inclusive. Pero él ni israelita era. Ni israelita era, ¿no? Ahora, todo Dan está condenado a esa misma suerte. ¿Toda la tribu de Dan está condenado? Pues no. Realmente está hablando de la característica que tuvo Dan y lo está poniendo como un arquetipo. ¿Por qué lo digo? Fíjate, les pongo yo aquí. Claro que no. Esta es una figura inclusive del propio pueblo judío que niega a Mashiach y que también es Israel. ¿Me entiendes? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 40 hasta el capítulo 48, no lo vamos a leer, bueno, igual y algunos de los versículos, se describe a la Nueva Jerusalén. A través de una visión se le muestra la ciudad y quiénes habitarán en ella. Es una visión para el futuro, escatológico, lo que le está diciendo aquí a Ezequiel. Y en esa figura, o en esa profecía, sí que aparece Dan. Estos son los nombres de las tribus, dice Ezequiel 48:1. Estos son los nombres de las tribus. Dan tendrá una parte desde el extremo norte junto al camino de Hetlón, hasta Lebo Hamat, Hatzar Enan, el límite de Damasco, el norte junto a Hamat, con sus extremos al oriente y al occidente. Dan sí es partícipe como pueblo del Eterno, ¿me entiendes? Claro, como pueblo del Eterno. Pero es figura y arquetipo también de quien actuó en contra de la voluntad del Señor. En idolatría, en contra de la voluntad del Señor, siendo un anticristo, literalmente. ¿No es cierto? En la visión claramente se describe que cada tribu tendrá una porción y que cada una de las puertas de esta ciudad tendrá el nombre de cada una de las tribus, representando así que solo quien sea Israel podrá entrar en ella. No vamos a leerlo, porque lo traía Ezequiel 48, pero íbamos a leerlo, pero es que ahí te dice exactamente dónde estarán todos. Y Dan está considerado dentro de estos. ¿Qué nos hace saber? Que no es que todo Dan esté condenado, sino quien actúe como actuaron los antepasados. ¿No es cierto? Los danitas. Y los isacaritas, todos son así. Hombre, no. Son arquetipos, figuras, ¿no? Que se están profetizando como personas que sucederán y habrán y que van en contra de la voluntad.
Pero fíjate, y lo más impresionante es cómo termina con este Jacob su profecía. Dice el 18, pero yo espero tu salvación, oh Hashem. Jacob profetiza también sobre la redención del mismo Dan. Porque o de Dan, o todo el que es representado en él. ¿Quién es el que es representado en Dan? La idolatría que es para El que es idólatra. Cuando tú quitas del lugar más alto en la posición de tu corazón a Dios, por poner cualquier cosa, eso es idolatría. Aunque sea tus hijos, aunque sea tu padre, aunque sea tu marido, aunque sea quien sea. Pero fíjate lo que dice, ¿no? Yo espero en tu salvación. Ahora, ¿tú sabes cuál es la palabra salvación en hebreo? Pregunta de $50,000 esa, ¿eh? Esa es pregunta, ¿cuál es? Yeshua, exactamente, ¿no? Entonces, él está diciendo, yo espero en Yeshua, oh Hashem, para redimir a mi pobre hijo Dan. Porque acaba de escribir a Dan que va a ser casi el que muerde el talón, el que se ponga en la posición del que fue profetizado que mordería el talón, el anticristo, ¿no? Y todo aquel que se comporte como él será un anticristo, ¿es cierto? Pobre Dan, ¿qué va a pasar con él? Pues lo único que lo puede redimir, ¿quién es? Yehoshua HaMashiach. ¿No es cierto? Solo en Yehoshua, en la Yehoshua, en la salvación de Hashem, es que hay redención. Solo en Yehoshua HaMashiach hay entrada en la Jerusalén celestial. Amén. Shabbat Shalom.